Buenos días, estimados estudiantes. Buenos días, profesora. Chicos, Buenos días, Miss. bienvenidos. Soy la maestra Jessica Salva. Hoy día vamos a iniciar nuestra clase de lenguaje. Espero que nos vaya muy bien este ciclo de verano, que gustosamente voy a justamente acompañarlos. Bueno, supongo que todos habrán estado despiertos desde temprano, con el gran susto del temblor, ¿no? Ha sido muy fuerte ese remesón. Y otros se habrán dormido de repente, nuevamente. A ver, vamos a ver cuántas ya conectadas. Bueno, hay 26 aproximadamente su día. Poco a poco ya está ingresando. Buen día a nuestra tutora Karina también, que se encuentra ya presente. Bien, chicos, vamos a iniciar hoy día el tema del lenguaje, en el curso de lenguaje sobre la comunicación y sobre la realidad lingüística del Perú. Así que espero que todo sea claro y que puedan ustedes participar a través del chat, dando sus respuestas. Algunas recomendaciones para este inicio. Por ejemplo, utilizar el diccionario de la RAE, si lo pueden descargar en sus celulares, sería interesante para poder trabajar algunos aspectos de la gramática que veremos, como semántica, significados que vamos a ver de las palabras, la flexión verbal, cuando veamos el verbo, significados en general, ¿no? Después, el libro de ortografía de la lengua española, la versión del 2010, donde incluye temas de mayúsculas, signos de puntuación, palabras juntas y separadas, uso de las grafías. Es un libro muy completo. Y finalmente, el texto del Centro Preuniversitario, si pueden lograr conseguirlos, pueden seguir la secuencia de las clases que vamos realizando. Leer bien el material que ustedes reciben, seguir las indicaciones en las clases, repasar, trabajar los ejercicios de aplicación una vez que reciben la parte teórica. Y finalmente vamos a trabajar algunas preguntas seleccionadas del material que ustedes también reciben. Acudir al multichat, donde van a encontrar maestros que les van a apoyar en algunas dudas que ustedes puedan tener cuando resuelvan este material. Bien, chicos, con todo esto entonces preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra clase. Si es que tienen alguna duda en tal caso, ninguna. Siempre vamos a estar preguntando, ¿no?, sobre los temas que vamos a ir realizando. Bien, chicos, entonces, ¿todos pueden observar las diapositivas? ¿Me confirman, por favor? Sí, se da, Miss. Sí pueden observar. Perfecto. Entonces, vamos a dar inicio con la primera parte sobre la comunicación. Entendiendo que la comunicación, pues, es un fenómeno social que involucra tanto a sociedades humanas como agrupaciones no humanas. Consiste justamente en ese intercambio de información que nosotros vamos a poner en común, esas ideas que vamos a ir intercambiando. La comunicación se va a clasificar en dos. Seguramente ustedes han escuchado de la comunicación humana y la comunicación no humana. Si hablamos de una comunicación humana es porque involucra entonces a los seres humanos, los cuales podemos comunicarnos de manera verbal o no verbal. Esta a su vez va a ser oral o puede ser escrita. La no humana corresponde justamente a aquella comunicación que es realizada por los animales y las plantas, ¿no?, que se van a manifestar entre ellos. A su vez, vamos a ver, por ejemplo, algunas subclases que involucra a esta comunicación. Empezaríamos con la comunicación, entonces, verbal, humana verbal, la cual recibe
otro nombre. ¿Alguno de ustedes recuerda qué nombre recibe la comunicación verbal? ¿Lingüística? Ajá, se le puede decir lingüística, ¿no es cierto? Una comunicación lingüística. Esta comunicación verbal o lingüística puede ser entonces oral cuando nosotros entonces empleamos nuestro sistema lingüístico que es la lengua. Podemos realizarla, por ejemplo, en una comunicación que se va a dar entre dos personas, en una conversación, en un diálogo, ¿no? En un debate. Podemos encontrar esta comunicación verbal oral en estos casos, ¿no? La producción es auditiva, por eso oral en el habla. Mientras que la comunicación verbal escrita, la cual es llamada también visuográfica, puesto que nosotros estamos observando, descifrando estas grafías, es decir, la escritura, ¿no? De una lengua. Entonces podemos observar en la lectura de del periódico, una noticia, un aviso. Podemos también encontrarla en algunos recados que seguramente tenemos, o esas notitas que dejamos colocada quizás en el microondas, no pegado en el microondas, en la refrigeradora, ¿no? Cuando nosotros regresamos de algún lugar, a veces nos dejan algunas notitas, ¿no? Hijo, por ejemplo, calienta tu comida. Hija, tu plato es el de la derecha. Entonces, esa información que nosotros recibimos, pues la estamos leyendo y por lo tanto entendiendo de forma escrita, ¿no? Está llegando a nosotros de esa manera. Toda comunicación entonces que me lleve justamente a leer y descifrar nuestra lengua corresponde a una comunicación verbal escrita. Entonces, si les digo, estoy feliz, ustedes lo leen y estoy escribiéndolo por el chat, estoy utilizando entonces una comunicación verbal escrita. Sin embargo, si coloco esta imagen de esta carita, ¿podría ser escrita también? ¿Qué dicen ustedes? No, porque no tiene letras, abecedario. ¿Perdón? Tu audio, hijo, está un poquito... No te entiendo muy bien. ¿Qué me decías? Por favor, si podrías repetir. No, me decía que no, porque no hace uso del abecedario. Ah, ok. Muy bien. Gracias. No hace uso, entonces, de nuestra escritura. Muy bien. Eric, ¿no? Muy bien. No me dice Bexabeth. Así es. Muchas veces confundimos, ¿no? Si bien entendemos lo que expresa, no lo estamos leyendo, no estamos utilizando nuestra escritura de la lengua. Por lo tanto, no es una comunicación verbal escrita en el segundo caso, solo el primero. Está bien, Alanis, no te preocupes. Bien, entonces volvemos a mencionar, utilizando esta diapositiva anterior, que la comunicación entonces podía ser humana, verbal, y habíamos visto que la comunicación verbal se le conoce también como lingüística. Es oral en cuanto nosotros utilizamos nuestra lengua para poder comunicarnos en un diálogo, habíamos dicho en un debate, ¿no? En una exposición como la que estamos realizando en este momento sobre un tema, etc. Si es escrita, entonces nosotros empleamos la escritura de nuestra lengua para poder comunicarnos en unos recados, en aquellas notitas, en esos mensajes de texto que estamos, por ejemplo, intercambiando. Entonces, en la lectura de una novela, de un
una noticia en el periódico, etcétera, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos avanzado con esta primera clase de comunicación. Ahora vamos a observar que la comunicación no solamente se va a dar de manera verbal. El ser humano necesita expresar sus emociones, sus sentimientos a través de una comunicación no verbal o no lingüística. Veamos, por ejemplo, entonces, ¿en qué consiste esta comunicación no verbal? A ver, podemos subclasificar a esta comunicación no verbal o no lingüística en varias clases. Una de ellas es la comunicación no verbal visual. Si es visual es porque nosotros podemos observar, como vimos hace un momento con esta imagen, esa carita, ¿no?, que expresaba esa felicidad, ¿no es cierto? Igual podemos observar algunas señales de tránsito que nos indican, por ejemplo, que debo de seguir, ¿no?, de frente o girar a la derecha, o que está prohibido el uso, por ejemplo, del celular, ¿no? Entonces, me expresan diferentes formas. Entonces, me comunico a través de estas imágenes. Pero también podríamos señalar que la comunicación, por ejemplo, se puede dar cuando mostramos algunos colores, ¿no? Vamos a imaginar el color rojo en diferentes formas. El color rojo, por ejemplo, en una tarjeta que utiliza el árbitro. En un partido, cuando muestra esa tarjeta roja a un jugador, ¿qué indicará? ¿Qué indicará si el árbitro muestra esa tarjeta roja a un jugador, chicos? Está fuera. Que está fuera del juego, muy bien, debe de retirarse, ¿no es cierto?, del campo deportivo. El árbitro no está gritando o no está verbalizando justamente esa acción, simplemente muestra esa tarjeta al jugador y el jugador sabe qué es lo que debe de hacer, ¿no es cierto? Entonces, esta tarjeta roja expresa una comunicación no verbal visual. Supongamos que este color rojo se encuentra en una bandera que está colocada en la orilla del mar. ¿Qué indicará? Peligro. Observo la bandera que está colocada en esa zona. ¿Qué indica? Peligro. Muy bien, peligro. No debo de ingresar al mar, ¿no es cierto? Ruth, creo. Ruth, ajá, muy bien. No debo de ingresar al mar. La marea está alta, hay peligro. Muy bien. Si tengo este color rojo ahora en la luz del semáforo, ¿qué indica? Lo mismo, peligro indica expulsión. Significa pare, Debes de que no parar. cruce la pista. Muy bien, chicos. Me alegra mucho que estén atentos. Indica efectivamente que debo detenerme, ¿no es cierto? Debo de detenerme, parar y por lo tanto, pues respetar esa información visual que estoy recibiendo. Correcto. Entonces, visualmente lo estamos realizando. Ustedes saben qué sucede en el Vaticano cuando se elige a un papa. ¿Qué es lo que de pronto aparece en la cúpula del Vaticano y que transmite a todos nosotros, los que estamos pendientes de esa nueva elección, de ese papa? Cuando ya se determinó, ¿qué de pronto sale en el Vaticano? Un humo blanco o un vapor blanco. Ah, así es. Humo blanco, efectivamente. A ver, ¿quién fue? Harold, creo, ¿no? Correcto. El humo blanco expresa para todos los que están pendientes, ¿no?, de este acontecimiento que se ha, pues, decidido y por lo tanto hay un nuevo papa, ¿no? Pero cuando eso no
todavía no lo deciden, el humo es negro, ¿no? Entonces todavía están deliberando y por lo tanto no hay una decisión clara y transmiten a todo el mundo a través de este humo. Entonces, esa es una comunicación también no verbal, visual. ¿Ven? Correcto. Entonces, visualmente lo hacemos a través de las imágenes. Como lo hemos visto, estas señales, los colores, cobran ese sentido. Los seres humanos logran comunicarse cuando utilizamos nuestro sentido auditivo. Entonces recepcionamos los sonidos, escuchamos estos sonidos. Entonces la comunicación corresponde a una auditiva, la cual también puede ser llamada sonora o acústica, ¿no? Se puede recibir varios nombres, ¿no? Lo voy a anotar en el chat. Comunicación entonces humana, no verbal. Y acá colocaríamos auditiva. Y ese es el nombre que recibe entonces esta comunicación. Uy, salió Marita. Bien, entonces pueden ustedes, de repente en las alternativas, encontrar cualquiera de estos nombres, ¿no? Entonces ustedes inmediatamente pues saben qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Pero si quiero resaltarlo con otro color. Ya, ahora sí. Listo. Muy bien, entonces, ¿cómo nos comunicamos de manera acústica? Lo podemos realizar, chicos, cuando, por ejemplo, escucho, ¿no? El sonido de estas campanas, como estamos viendo en esta imagen, las campanas. ¿En qué momento tocan las campanas, por ejemplo? Porque hemos escuchado, ¿no? Ese sonido. ¿En qué momento? Hora de misa. Por ejemplo, los domingos escuchamos tocar las campanas. Sí, porque va a dar inicio Sí. a la misa. Correcto. Muy bien. Entonces, cuando van a convocar a los feligreses, tocan la campana para que acudan justamente a esta Eucaristía, ¿no? La misa para los católicos. Entonces, tocan las campanas. Ese es en alguno de los casos. Otro también puede ser que sea para llamar, ¿no? También a los niños a la escuela, ¿no? Sobre todo en las escuelas rurales, ¿no? Que aún tocan las campanas. O cuando hay una reunión de toda la comunidad de un pueblo, entonces se reúnen, sobre todo en las plazas, ¿no? Que es más abierto, y toca la campana para que todos se acerquen y se lleve a cabo la reunión, ¿no? Entonces, este sonido se utiliza muchísimo para convocar, ¿no? La campana. ¿Qué otro ejemplo podríamos dar de manera acústica? A ver, ¿qué otro sonido reconocen ustedes que sea considerada humana, no verbal, auditiva o sonora? Por ejemplo, ¿El de la ambulancia? correcto, el de la ambulancia. ¿La notificación de un celular? ¿Perdón? La notificación de un celular. Cuando La tocan el notificación timbre. me dice del celular. A ver, Ajá. primero empezamos con... Ya. El sonido, claro. El sonido de alarma, por ejemplo, ¿no? Esa alarma que ahora hemos escuchado algunos cuando ha habido el temblor y se ha activado, ¿no? Este sonido característico que alerta, ¿no? Puede ser.
Las notificaciones también llegan de esa forma, ¿no? Con ese sonido, pero si lo leo, ya no. ¿Por qué? Porque ya sería una verbal escrita, ¿no? Entonces hay que diferenciar esto. En cuanto al sonido de la sirena, sí, ¿no? También es una comunicación no verbal, auditiva o acústica, ¿no? Cuando escuchamos la sirena de la ambulancia, de los bomberos, de la policía. Entonces nos estamos comunicando de manera auditiva. Entonces sé que, por ejemplo, si escucho el de la ambulancia, entonces entiendo que está pues de gravedad y tiene que llegar pronto, por ejemplo, al hospital, ¿no? Para ser atendido. O que van en búsqueda de también de alguien que se bate entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces tenemos que ceder el pase. Igualmente sucede con los bomberos, ¿no? No puedo permanecer inmóvil sin ceder el paso, ¿no? A los bomberos que están inmediatamente yendo a apagar algún incendio o a rescatar también a alguien. Hace poco hemos visto cómo muchas unidades llegaron al centro de Lima, ¿no? Para, pues, apagar el incendio que se suscitó justamente en estos lugares, ¿no? Entonces, una de las dificultades que tuvieron los bomberos fue que las personas que estaban, pues, obstaculizaban, ¿no? El paso de estas unidades. O los autos, ¿no? La congestión que también impedía este acceso. Entonces, tenemos que inmediatamente entender que este sonido implica una urgencia y por lo tanto tenemos que ceder el paso. También podríamos reconocer el de la policía, solo que intenciones, ¿no? Si escucho a la policía, inmediatamente, ¿qué es lo que pienso? A ver, escucho la sirena de la policía, chicos. ¿Qué es lo primero que Hay un pienso? asalto o un robo. Ajá, un robo, un asalto, hay una persecución, ¿no es cierto? Entonces no puedo ser un espectador más. Mucha gente se queda, ¿no? Observando, mirando, y no puede suceder eso. Tengo que ponerme buen recaudo. Entonces, de manera auditiva, nos comunicamos de esa forma, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más podríamos señalar? A ver, chicos, si ustedes, por ejemplo, están en casa y tienen un antojo de un heladito, ahora que estamos en el verano, quiero comer un helado. ¿Reconocerían que hay un heladero cerca a su casa? ¿Qué dicen? Sí, cuando suena. Sí, está cuando pasando con haces. su carretilla. Exacto. Ya. Claro que sí, ¿no? Podríamos reconocer que hay un heladero cerca. Solamente escuchando ese sonido que ellos emiten cuando transitan por las calles, ¿no? Esa corneta que de pronto, pues, van a ustedes incluso reconocer como un sonido característico de una marca de helado. El heladero se utiliza. Entonces, esa corneta o bocina, como quieran también llamarlo, es un sonido característico de los heladeros que difieren en este caso del sonido, por ejemplo, que emite un panadero, que es diferente, ¿no? Pueden los dos estar transitando por las calles, pero cada uno toca su corneta de manera diferente, ¿cierto? Por las mañanas o por la tarde, el panadero también transitaba por las calles, ¿no? Ahora quizás es menos, se da menos tiempo, ¿no? Porque vamos inmediatamente a la panadería, pero antes sí, ¿no? Vendían de esa forma por las mañanas o por la tarde, entonces podían acceder las familias a comprar, ¿no? Rápidamente su pan o cualquier otra, o la leche. Ustedes saben que también la leche se vendía de esa manera. ¿Y cómo reconocían, por ejemplo, que cerca? Pues el lechero tocaba, ¿no? Las botellas de vidrio con
con una tapa o una moneda y golpeaba, ¿no? Fuerte estas botellas, que eran unas botellas gorditas, ¿no? De leche fresca. Entonces, 6 de la mañana ya estaba el lechero dejando la leche en las ventanas de las casas, ¿no? Entonces las mamás salían inmediatamente a recoger su leche, a pagar al lechero, y el lechero no estaba gritando, ¿no? Leche, leche, sino simplemente tocaba con algún metal, pues la tapa, o la tapa, ¿no? De la botella de vidrio. Y eso lo recuerdo cuando era pequeña, ¿no? También que se vendía de esa forma y nadie pues se llevaba la leche de los niños porque era, pues, se respetaba esto, ¿no? Entonces, todos nos comunicábamos a través de esta comunicación no verbal auditiva. Son algunos de los ejemplos, ustedes traten de recordar uno de ellos para que luego puedan asociarlo con otros que pueden de repente aparecer como pregunta en la separata o en el examen. Bien, chicos, hasta aquí está claro. A ver. ¿Está claro, chicos, todo? ¿Hasta este momento? Sí, Sí, Miss. Ajá. Sí, Muy Miss. bien, muy bien. Siempre voy a ir preguntando para ver si hay alguna duda, lo vuelvo a repetir. Y así todos reciben la misma información. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay ninguna duda, continuamos. Pasamos a la comunicación gestual. Esta tiene relación justamente a los movimientos que vamos a utilizar. Por ejemplo, estos movimientos se dan de manera corporal o facial. Observamos en esta imagen dos tipos de comunicación. Una de ellas es, por ejemplo, la gestual. ¿Cuál de los dos saludos que estamos viendo en estas 4 personas corresponde a una comunicación no verbal gestual, chicos? ¿Cuál de las dos? La que está más al fondo. Ajá. El de las mujeres, ¿no? ¿Y esta comunicación, están de acuerdo con lo que ha dicho su compañero? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre las... Ajá, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que justamente en las mujeres hay un movimiento de mis manos, ¿no? Para saludarnos. Entonces, estoy moviendo la mano para saludar al otro. En tiempo de pandemia nos hemos alejado muchísimo. Entonces, expresamos de esa forma también nuestro saludo, ¿no? Cuando estábamos en las clases, los maestros cruzaban de repente por los pasillos y la puerta estaba abierta de las aulas, pues nos saludábamos también de esa manera, ¿no? Sin decir palabra alguna y movíamos nuestra mano. También cuando estábamos en las clases, muchas veces los estudiantes querían para hacer alguna pregunta. Entonces nosotros, por ejemplo, le decíamos que sí, podía acercarse. Entonces utilizábamos nuestros movimientos, la mano, para indicar que se aproxime o que debía de esperar. Entonces también lo señalamos utilizando la palma de nuestra mano y alzándola para indicar que se detenga, ¿no? O que espere un momento. Entonces, todo eso lo podemos hacer con nuestros movimientos. Esa es una comunicación, entonces, no verbal gestual. ¿Ok? Muy bien. Entonces, todo lo que tenga que ver con nuestros movimientos. Por ejemplo, hay un actor muy conocido que utiliza esta comunicación no verbal gestual. Ese actor, ¿ustedes lo reconocen? Les doy otras pistas. Suele pintarse de blanco el rostro, por ejemplo. ¿Un mimo, Mimos. profesora? Y viste de negro. Así es, muy bien, el mimo. Juega mucho con las expresiones, ¿no? Entonces, utiliza esta comunicación no verbal gestual. Muy bien.
Luego vemos la comunicación no verbal táctil. Tiene relación al contacto. Este contacto que nos ayuda a acercarnos, a mostrar nuestros sentimientos, ¿no? Y es muy necesario para nosotros expresar lo que sentimos a través de ese contacto. Una mamá que acaricia a su hijo, a su hija, ¿no? Entonces expresa ese amor. Podemos observar esa imagen como está acariciando los pies del bebé, ¿no? Entonces, las caricias son también una comunicación táctil. Los besos que se dan, por ejemplo, no, los amigos son diferentes, ¿no? Entonces, esa expresión es también táctil. Regresando a la imagen anterior donde veíamos estas 4 personas, las primeras, los varones, se saludaban a través del contacto, ¿no es cierto?, de sus codos, que es una forma actual de, por ejemplo, saludarnos, ¿no?, en estos tiempos de pandemia. Entonces, esta comunicación es también táctil, como lo es cuando estrechamos las manos o los puños que los jóvenes suelen realizar, ¿no? Entonces, hay un contacto que tenemos con el otro. Cuando tocamos el hombro, por ejemplo, a un estudiante, ¿no? ¿Cuántas veces vemos a los jóvenes que están resolviendo sus preguntas? Una de ellas porque está más difícil, probablemente. Entonces, tocábamos el hombro en señal de que de darle ánimo, de que se tranquilice, que va a ver que va a hallar la respuesta. Entonces, podemos expresar también esta solidaridad, ¿no?, este apoyo hacia alguien. Podemos hacerlo cuando, por ejemplo, perdemos a un ser querido y queremos de repente acercarnos a esta persona sin pronunciar ninguna palabra. Entonces, ¿cómo expresamos nuestro pesar, chicos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo harían ustedes? Sin decir palabra alguna. Con el llanto. A ver. ¿Con un abrazo? Un abrazo. También. Una sonrisa, correcto. Pues. Una sonrisa. Si sonrío, ¿sería táctil? No, Miss, tiene razón. Abrazo. Un abrazo. Abrazos. El abrazo sí, ¿no? Porque hay un contacto. Pero la sonrisa ya cambia, ¿no?, la comunicación, ¿cierto? Entonces, qué importante que ustedes mismos discriminen y obviamente diferencien esto, ¿no? El contacto, sí, el abrazo, las palmaditas en la espalda que muchas veces dan, esa es una comunicación entonces no verbal táctil. Lo podemos hacer. Y efectivamente, ¿no?, cuando no sabemos qué decir, simplemente abrazamos o le damos un beso o golpeamos, ¿no?, los varones, sobre todo en la espalda, ¿no?, estas palmaditas que se dan, ¿no?, para expresar ese dolor que también sentimos nosotros, ¿no? Y ahora en esta época, pues seguramente muchos hemos tenido que dar el pésame a nuestros familiares o amigos. Bueno, entonces el contacto me ayuda pues a entender esta cercanía que podemos darnos unos con otros. Finalmente, la comunicación, chicos, no verbal puede ser también química u olfativa. Esta comunicación química u olfativa tiene relación justamente a estas sustancias que nosotros pues producimos, ¿no? Y por lo tanto podemos pues emitir olores que agraden a otros o que desagraden también, ¿no? Entonces, cuando nos comunicamos de manera química,
logramos percibir esas sensaciones, ¿no? Por lo tanto, si el ser humano inventó, por ejemplo, el perfume, por ejemplo, y me he hecho el perfume, pues quiero oler bien, quiero que el otro, pues, se acerque a uno, quizás, y sea una forma de seducir muchas veces. Entonces, podemos percibir tanto olores naturales como estos artificiales. Por lo tanto, la intención de esta comunicación es agradar, básicamente, o expresar este rechazo por el desagrado que provocan algunos olores. Entonces, esta es la comunicación, chicos, por lo tanto, no verbal. Las 5 formas que podemos nosotros utilizar. Vamos a encontrar ahora en la comunicación no humana nombres similares, ¿sí? Pero hay que diferenciarlo. ¿Por qué? Porque la comunicación no humana corresponde a los animales, que realizan los animales, y a las plantas. Entonces, ¿cuál es la intención de los animales? Los animales básicamente lo que buscan es aparearse, es protegerse y es obviamente cortejarse. Por lo tanto, se va a manifestar de esta forma. Puede ser acústica cuando se da a través del sonido, ¿no? Que se van a dar entre ellos, como los cantos, los gruñidos, los bufidos, los aullidos, etc. Buscan justamente acercarse entre ellos o manifestar justamente este peligro en el que se puedan encontrar. Entonces, pueden utilizar estos sonidos, ¿no? Hay sonidos, por ejemplo, ultrasónicos, que se da por una ecolocación, donde, por ejemplo, tanto los delfines como los murciélagos son capaces de transmitir este sonido que puede llegar a grandes distancias, pero sobre todo a lugares donde ellos no acceden, pero que a través del sonido que vuelve a ellos, regresa con datos que les permiten saber si pueden o no acceder a esos lugares. Es el eco, digamos, como un eco, ¿no? Que al realizarlo, pues vuelve a ellos con mucha información. Entonces son sonidos que son percibidos por ellos, obviamente, mismos, ¿no? Por la misma especie. Entonces los sonidos transmiten ello. También pueden hacerlo de manera visual, ¿no? En este caso va hacia ese cortejo, al acercamiento que tiene el macho con la hembra o viceversa, ¿no? Entonces podemos ver en el color del plumaje, en el cambio de pigmentación, etc. Por ejemplo, el pavo real. ¿Qué muestra el pavo real cuando empieza a caminar airoso, ¿no? Quiere cortejar a la hembra. Muestra ¿qué? ¿Qué es lo que tiene el pavo real? Elegancia. Sus plumas. Plumas, Así es, sus plumas en la cola. ¿No? Con motivos de apareamiento. Así es. Es que quiere efectivamente aparearse. Entonces hay ese cortejo que se va a dar. Entonces pueden mostrar por ejemplo, plumaje. Puede darse también cuando efectivamente quieren aparearse, ¿no? Hay cambio de pigmentación incluso. Por ejemplo, hay un pez, el pez espinoso, curiosamente así se llama, que puede cambiar, dice, la zona ventral de su cuerpo en tono rojizo, ¿no? Cuando quiere aparearse, por ejemplo. Entonces se va a dar. Otros cuando están en peligro se esconden, ¿no? Entonces cambia, por ejemplo, su pigmentación. Otro se puede dar con los destellos de luces. Ustedes seguramente reconocen a las luciérnagas. Las luciérnagas tienen pues estos destellos de luces que inmediatamente pues pueden conllevar a este apareamiento. Cuando son más repetitivos es por
por ello. Me hice una pregunta. Como las aves, dice, a ver qué me decía Leonardo, como las aves del paraíso machos que incluso bailan. Interesante. Claro Me que hice una sí. pregunta. Sí, dime. Una pregunta. Y en lo de visual, también podríamos incluir a la rana flecha venenosa. No cambia de color, pero su pigmentación indica su peligro. ¿Es así? Perfecto. Claro que sí. Así es. Si se da de esa forma, porque puedes cambiar, porque te encuentras en peligro, porque quieres aparearte, por muchas razones, hay una comunicación, hay una intención. Esta es visual, efectivamente. Muy bien. Miss, Me alegra mucho que conozcan bastante sobre los animales. Este ciclo de vida, pues nos permite entenderlos mejor, ¿no? Y saber a los que están expuestos también. Correcto. Muy bien, chicos. Ahora, táctil. Los animales también pueden entrar en contacto. No razonan efectivamente como nosotros, como seres pensantes, ¿no? Que razonamos, pero ellos actúan, ¿no? Por sí mismos bajo esas premisas. Entonces, por ejemplo, hemos visto cómo pueden lamer, ¿no? Limpiar de una otra forma sus crías, por ejemplo. O pueden también prepararse, ¿no? Para, pues, aparearse. Entonces juegan entre ellos, se acercan, pueden realizar esos picoteos, ¿no? Como hemos visto entre las aves, por ejemplo. O puede enfrentarse, ¿no? Por ejemplo, imagínense los venados, el toro, entonces unen sus cuernos cuando están justamente en esa lucha, ¿no? Entonces, se puede dar o morder, ¿no? Uno con el otro. Entonces, ese contacto que hay es también dada por ellos, por los animales. Luego tenemos la comunicación química. Esta comunicación química, llamada también olfativa, se va a dar tanto en los animales, pero también en las plantas. En el caso de los animales hay una segregación de sustancias, las feromonas, por ejemplo, y también cuando marcan su territorio, la orina. En este caso hay feromonas de muchas clases. Una de ellas, por ejemplo, es la feromona de rastro. Seguramente ustedes han observado a las hormigas, ¿cierto? ¿Qué sucede con las hormigas? Las hormigas van una detrás de la otra, ¿no? ¿Los han visto así? De manera lineal, ordenaditas, llevando sus alimentos, preparándose, muy trabajadoras ellas. Muy bien. De pronto hay una hormiguita que por ahí se quedó, ¿no? Atrás. Esa hormiguita sabe cómo llegar al lugar, ¿no? A su hábitat, porque las demás han ido segregando esas sustancias que permiten identificar el rastro. Obviamente en la misma especie, ¿no? Entonces eso sucede. Asimismo hay feromonas que pueden indicar el peligro, ¿no? Cuando hay un intruso. Entonces, pues van a expandir este olor, ¿no? Entonces, inmediatamente saben que tienen que protegerse. Eso lo pueden realizar los animales. O pueden incluso hasta atrofiar el aparato reproductor de alguno de ellos, como sucede con las abejas, que también se puede dar. Entonces, hay segregación de sustancias que pueden permitir realizar esta comunicación. En el caso de, por ejemplo, vemos ahí una imagen del zorrillo. ¿Qué sucede con el zorrillo? ¿Qué es lo que saben del zorrillo? A ver. Si de pronto ese zorrillo... Se siente amenazado, levanta sus patas y te rocía con pis, con orina. Que no se quite más. Ajá. Hay un olor, ¿no? Del zorrillo, justamente, que segrega, ¿no? A levantar su cola, efectivamente lo que me has dicho, ¿no? Las patas traseras, y va a rociar este olor tan desagradable, ¿no? Y que puede, pues, simplemente provocar una ceguera, ¿no? En el que atenta contra
contra este animal, ¿no? Entonces, ese olor es ese gas, ¿no? Como nosotros podemos reconocer, pues es cuando se encuentra en peligro. ¿Ven? Entonces, por eso que ahí lo han colocado, ese osito se está acercando y por lo tanto el zorrillo inmediatamente actúa. Entonces, esa es una comunicación también química u olfativa. Correcto. Otro ejemplo que podríamos señalar, que es lo que me dice Leonardo, y no se quita con sopa de tomate, ese mito es falso. Bueno, no lo conocía ese mito, pero Leonardo nos está comentando que es un mito falso, ¿no? Claro. Bueno, pasar nada más. Y si sucediera, pues inmediatamente ir al médico, pues no, para saber que pueden ayudar a evitar esa irritación, ¿no? Bueno, les decía también que en el caso de la comunicación no verbal, no humana, química, se da en las plantas. Las plantas, cuando se encuentran en peligro, chicos, convocan a los insectos. ¿Por qué? Porque justamente los insectos eliminan a los gusanos que suelen, pues, comer las hojas de las plantas. Entonces, las plantas dice que pueden expandir un olor similar al de la lavanda. Si ustedes han comprado algunos desinfectantes, reconocerán el olor de la lavanda. Es muy similar el que de pronto aparece en las plantas cuando se encuentran en peligro. Entonces, ellas participan en esta comunicación química u olfativa. Muy bien, entonces, ya que hemos concluido con las clases de comunicación, con muchos ejemplos que ustedes también han podido compartir, y todos vamos aprendiendo uno con los otros, pues vamos a continuar ahora señalando los elementos de la comunicación. Ustedes en el colegio seguramente recordarán a estos elementos que participan en todo acto comunicativo. Tenemos, por ejemplo, el emisor. El emisor es el que envía, emite, codifica el mensaje. El mensaje que llega a través de esa información o ideas que quiero transmitir, llega a un receptor. El receptor es el que recibe, recepciona, de ahí vienen los términos, este mensaje, es decir, lo descodifica, lo descifra. En una comunicación oral, el emisor va a recibir el nombre de hablante. También se le puede decir locutor. Y el receptor en la comunicación oral sería el oyente o el interlocutor. Son nombres que reciben, por ejemplo, estos dos elementos. En la comunicación escrita, ¿qué nombre recibirá el emisor, chicos? Autor. Muy bien. El autor o escritor, ¿no es cierto? ¿Y el receptor? Lector. Perfecto, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces sería el receptor, ¿no? Les doy un aplauso por una participación activa y buena. Entonces, esta comunicación que se da entre uno y el otro, obviamente se va a dar a través de un código, ¿no? que manejan, y por lo tanto, como sistema de signos, va a permitir una buena comunicación. El código, por lo tanto, entonces, es este sistema de signos que permite esta codificación y decodificación. Pasa por un canal. El canal es esa vía, el medio, el soporte por donde va a transcurrir ese mensaje. Va a suceder este acto comunicativo en un lugar, en un tiempo determinado. Y esto expresa la circunstancia. La circunstancia, ¿no? Especifica básicamente o corresponde al tiempo, el momento en que se da este acto comunicativo y al lugar o al espacio en que transita.
Luego tenemos el referente. Este referente en realidad es aquella que es evocada, ¿no? Es percibida por ambos, ese es universo referencial y que comprende pues todo lo que yo estoy evocando. ¿De qué estoy hablando? ¿No? El tema, digamos, del cual está surgiendo en esta comunicación. Entonces, todos estos elementos nos van a permitir luego relacionarlo con las funciones del lenguaje. Miss, disculpe, Dime, hija. ¿podría volver a explicar la parte del canal? Ok. En el caso del canal les decía que viene a ser esa vía, ese medio, ese conducto por donde va a transmitirse este mensaje, ¿no? Entonces, todo lo que tú te vales para poder comunicar, por ejemplo, de manera oral, lo vas a hacer a través de ondas sonoras, ¿no? Del aire, ¿no? Del medio, por eso como nos estamos comunicando. Si lo hago de manera escrita, lo puedo hacer a través del documento, de un papel, ¿no? De lo que utilizo, por ejemplo, el lápiz, el lapicero, todo lo que interviene para poder expresar este mensaje, ¿no? Es esa vía, el conducto por donde yo voy a transmitir la información. Ese es el canal. Aló, policía, ¿cuál es su presencia? ¿Cómo? A ver, ya con los audios, chicos. A ver, sigamos entonces. Vamos a ver ahora, en esta segunda parte, al lenguaje. Hemos visto hasta hace un momento todo lo que corresponde a la comunicación, que como fenómeno social involucraba a todos, tanto a los humanos como a los animales y a las plantas. Ahora vamos a ver el lenguaje. El lenguaje, chicos, es una facultad lingüística. Es una facultad lingüística que llega a nosotros desde que nacemos. Está considerada una herencia biológica, una huella genética, y por lo tanto este lenguaje se va a manifestar a través de una lengua. Gracias a esta facultad podemos desarrollar una lengua. Y a su vez la lengua se va a concretizar, se va a realizar a través del habla, que ya es donde producimos los sonidos. ¿Ven? Entonces, si no tuviéramos esta facultad, no podríamos desarrollar la lengua y por lo tanto el habla. El lenguaje es una facultad exclusiva del ser humano. Otra forma de definir, vamos a colocarlo en el chat, es que el lenguaje va a ser ese sistema dependiente, ¿no? De nuestro cerebro, de nuestra mente, y por lo tanto es un sistema altamente estructurado. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí el lenguaje para que ustedes complementen la información. ¿Ya? Ruth, audio. Entonces, ahí va, chicos, entonces, una información adicional. Listo.
Ujú. A ver, chicos, tienen ustedes entonces sobre el lenguaje, conocido también como una facultad lingüística, es un sistema altamente estructurado, dependiente de la mente y cerebro, y hay 3 características adicionales a las que están en la diapositiva. Entonces, continuamos, chicos, señalando entonces que el lenguaje, ya hemos visto que como facultad es una exclusividad del ser humano desde que nacemos. Por esa razón, una de sus características es señalar que es innato. Innato significa entonces que nace con nosotros. Nace con nosotros. ¿Sí? Es universal. ¿Por qué es universal? Porque está presente en todos nosotros como seres humanos, es decir, en toda la especie humana, sin diferencia alguna. Es limitante en cuanto que está, pues, impuesta por la naturaleza propia de una lengua. Recuerden que el lenguaje permite el desarrollo de una lengua y las lenguas tienen sus propias condiciones o parámetros o aspectos gramaticales que vamos a ir, pues, asumiendo, ¿no? Entonces, es limitante. Luego, tenemos 3 características más que están en el chat. Decíamos que es inmutable, es decir, que el lenguaje no cambia, no varía. Al ser una facultad no permite estos cambios. El ser humano permanece con su facultad. Lo único que obviamente va a suceder es que vamos a ir, pues, envejeciendo. Es parte digamos, de la vida y por lo tanto, genéticamente podemos ir cambiando, pero el lenguaje por sí mismo no va a suceder, ¿no? Solamente por un aspecto de evolución es que puede variar, pero el lenguaje por sí mismo no cambia. Otra característica es que no puede ser aprendido ni olvidado. Nadie nos puede enseñar el lenguaje. No hay que confundirlo con el curso de lenguaje, chicos, ¿ah? El lenguaje como facultad nadie nos puede enseñar y mucho menos lo vamos a olvidar. Se encuentra como si fuera un chip, ¿no? En nuestro cerebro, en nuestra cabeza. Por lo tanto, permanece en nosotros. Y finalmente es indiferente ante cualquier tipo de expresión en el sentido de que somos capaces de adaptarnos a cualquier realidad. Si, por ejemplo, a ver, un bebé recién nacido de padres quechohablantes es adoptado por una pareja, por ejemplo, alemana, ese niño lleva consigo su facultad, ¿no?, lingüística y le va a permitir, independientemente de los papás, ¿no?, biológicos, desarrollar una lengua. Esa lengua que va a desarrollar será, por ejemplo, el alemán. ¿Ven? Entonces, se va a adaptar a cualquier realidad, porque su facultad se lo va a permitir. Entonces, vamos a retomar las 6 características. Volvemos a mencionar, el lenguaje, a diferencia de la comunicación, es una facultad exclusiva del ser humano. Esta facultad implica que nace con nosotros, es innato. Está como una huella genética en nosotros. La heredamos, ¿no? Es universal, involucra a todos nosotros como especie humana. Es limitante, se restringe a través del justamente desarrollo de una lengua, ¿no?, la cual va a ser impuesta. Va a poder adaptarse a cualquier realidad, por lo tanto es indiferente ante cualquier tipo de expresión. No cambia en el tiempo, por lo tanto es inmutable y nadie puede enseñarnos, mucho menos olvidarlo, ya que no puede ser aprendido ni olvidado.
Una vez que ya tengo claras estas características del lenguaje, veamos la diferencia de lengua y habla. La lengua es el sistema de signos lingüísticos que nosotros conocemos. Esta lengua es abstracta, es mental aún, está por eso aquí en nuestra cabeza. Aquí se encuentran los fonemas, que son sonidos ideales, que están procesándose. Por eso es abstracta, es mental, es psíquica, ¿no? Que son características de la lengua. Es social porque todos, ¿no? Podemos utilizar una misma lengua. Todos, ¿no? Por ejemplo, en este caso el español. Es social, todos tenemos dominio del español. Es un producto histórico. Efectivamente, la lengua ha evolucionado, ¿no? Tanto diacrónica como sincrónicamente. Entonces, es una herencia, hemos ido observando algunos cambios que se han ido dando, por ejemplo, del español de hace siglos con el actual, ¿no? Entonces, es un producto histórico. El habla. El habla viene a ser el uso del sistema lingüístico, el uso de la lengua, como nosotros utilizamos, por ejemplo, el español. Es concreta. Es decir, es psicofísica. ¿Por qué? Porque para que pueda pronunciar estos sonidos ideales, yo primero he reconocido en los fonemas, luego he concretizado a través de los fonos y estos sonidos se han podido producir gracias al aparato fonador. Al aparato fonador, la próxima semana vamos a hablar sobre esto, así que vamos a entender mejor también qué consiste este aparato fonador y cómo se producen los sonidos. Entonces, el habla es concreta, es psicofísica, por lo tanto, ya que se producen los sonidos. Es individual, cada uno de nosotros de manera particular hace uso de esta lengua. Y por lo tanto es un acto momentáneo, podemos variar, cambiar nuestra forma de hablar en diferentes, por ejemplo, grupos, ¿no? Con los amigos, con la familia, en un lugar de trabajo. Entonces, podemos variar nuestra forma más formal o informal incluso, ¿no? Es un acto momentáneo, puede variar. Esa es la diferencia entonces entre lengua y habla. Llegamos a un primer ejercicio, chicos, de aplicación. A ver, vamos a trabajar este primer ejercicio de aplicación. Leamos con cuidado cada pregunta para que ustedes puedan entonces ahora responder. Podemos compartir nuestras respuestas en el chat. A ver, leamos, chicos. Mister, proceder a la diapositiva, por favor. ¿Cómo? ¿Puede retroceder a la anterior diapositiva, por favor? ¿Está? A ver. Sí, Miss. Lo de habla no entendí muy bien. A ver, en el habla les decía que es como utilizamos nuestra lengua. Por eso es el uso del sistema lingüístico. Además es concreta porque nosotros para producir los sonidos utilizamos nuestro aparato fonador, donde se encuentra la cavidad bucal, nasal, ¿no? Nuestras cuerdas vocales, la parte de la glotis, todo eso incluye el aparato fonador. Entonces, para producir estos sonidos que estaban de manera abstracta, que eran los fonemas, yo lo voy a concretizar a través del habla. Por eso es concreta. Es individual, cada uno de nosotros hace uso de esta lengua, ¿no? Por eso es particular. Tú tienes una forma de hablar quizás diferente a la de tu compañero y por lo tanto haces uso particular individual de la lengua. Y el acto momentáneo va de la mano porque puedo ser más formal o no
referente a algunos, por ejemplo, momentos, ¿no? En que te encuentres o espacios en los que te halles. Entonces, a eso se refiere con un acto momentáneo, puede cambiar. Miss, Más una clara. consulta. Dime, hija. ¿Dónde están esos ejercicios? Porque en las diapositivas, bueno, en el PDF que nos mandan, no encuentro esos ejercicios. ¿O son de usted? Ejercicios sobre... Lo que está mostrando en pantalla. No, esta es parte del material que damos para la exposición. Todos los salones utilizamos las mismas diapositivas. No te preocupes. Ya, Y estos gracias. ejercicios de aplicación no están en el PDF, ¿no? Es un material que solamente se muestra para la clase. Las preguntas finales que vas a ver es así. Pero ustedes, chicos, en su material que reciben, sí van a encontrar los esquemas o algún material de repente a manera de síntesis sobre la información que vamos dando. Así que tranquilos por ese espacio. Muy bien, ya están dando respuestas. Vamos a ver entonces que en la primera pregunta, en el enunciado, ayer el presidente del club deportivo de este distrito envió a los socios la relación de actividades de fin de año. Reconozca los elementos emisor, receptor, canal y código. A ver, el emisor efectivamente, como lo han colocado, era el presidente. Muy bien, presidente del club deportivo, ¿no? Correcto. Por lo tanto, el receptor eran los socios, ¿no? Muy bien, muy bien. Martín, Sandra, Eric, que ya han escrito sus respuestas. El canal me dice, a ver, ondas sonoras o el código español, ¿qué más? A ver, el canal, como podemos deducir por acá, ¿no? Porque nos dicen, envió a los socios, envió la relación de actividades de fin de año. Puede ser que lo haya enviado a través de un documento, una hoja, ¿no? No está contextualizado o especificándose, pero se puede deducir, ¿no? Como le he enviado esta relación, entonces podemos asumir que sea pues un documento, una hoja con la relación de actividades, ¿no? Ese sería el canal, el medio por el cual lo envía. Si hubiera escrito, lo envió por un correo, tal, entonces hubiera puesto el correo, ¿no? El canal. Pero puede ser que le haya entregado simplemente este documento, esta hojita. Así que el canal lo podemos colocar como este papel o la hoja, ¿no? Con la relación de actividades. El código efectivamente va a ser la lengua, ¿no? La lengua. Muy bien. Profesora, en el canal no se puede poner documento o se tiene que poner... Sí se puede poner documento. El documento, el papel para que tú lo puedas especificar, ¿no? Si te dan esas opciones, tienes que observar que sea preciso, ¿no? Para que puedas determinar. Nunca les van a colocar en las pruebas alguna ambigüedad, ¿no? Así que puede ser el papel, la hoja, ese documento, ¿no? Muy bien. Número 2. La relación de un cuento y el toque de silbato por un policía de tránsito constituyen respectivamente ¿qué tipos de comunicación, chicos? ¿Verbal y no verbal? Ajá, muy bien. Verbal escrita y no verbal acústica. Ah, muy bien, ya más específico, muy bien, miren cómo van avanzando. La mayoría entonces ha dicho verbal y no verbal. Pero alguno de sus compañeros ya lo especificó efectivamente que la lectura de un cuento era una verbal escrita. Estamos descifrando, estamos descodificando, ¿no es cierto? Y el toque del silbato es una no verbal efectivamente acústica. Dime, hija. Miss, disculpe, ¿por qué la lectura de un cuento sería verbal escrita y no oral? Si es que... Ah, no. Porque tú estás, para poder leer, tú estás descifrando
o estás observando las grafías, ¿no? Estás leyendo. Entonces, por esa razón, estás descifrando justamente los signos gráficos. Por eso la escrita es visual gráfica, ¿no? Ahora, si te hubieran dicho de repente, te hubieran ubicado en una situación donde te dicen que estás narrando el cuento, esa sería un oral. Estás narrando, estás contando. ¿Ves? Pero cuando tú lees algo, lees un aviso, lees una noticia, estás descifrando los signos gráficos, que es la escritura. Esa es la diferencia. Gracias. Ya, mi amor, no te preocupes. Está muy bien, chicos. Yo feliz de ayudarlos a despejar sus dudas. Muy bien, entonces el toque de silbato, decíamos que era una no verbal acústica, ¿no es cierto? O auditiva, correcto. Luego vamos a mostrar, no se preocupen, las respuestas. Ahora socializamos. Número 3. El lenguaje es la facultad humana que posee propiedades. Seleccione la alternativa en la que se presenta una de sus características, chicos. A ver, ¿cuál de ellas corresponde al lenguaje? Ah, muy bien, la letra B, ¿no? Es universal, efectivamente. Involucraba a todos. Número 4. En la comunicación verbal oral, el proceso de codificación es realizado por él. Me están diciendo en la comunicación verbal oral. Emisor y receptor. Emisor y receptor. Ah, ya, muy bien, emisor y receptor. ¿Y te acuerdas cuál era el nombre que recibía el emisor en la comunicación verbal oral? El lector. Locutor. El locutor o el Locutor. hablante, ¿no? Que podíamos utilizar como emisor efectivamente, que es el que codifica. Y el nombre que recibe el receptor en la comunicación oral. Oyente. Decodificador. Correcto. Es el que decodifica el receptor y por lo tanto en la comunicación verbal oral sería el oyente o el interlocutor. Muy bien, no nos olvidemos. Ajá, muy bien. Se utiliza en la comunicación entonces oral. Comunicación verbal oral sería emisor, hablante, o puedo decir locutor. El receptor, entonces, no puedo mezclarlo, eso sí. Si digo hablante, el receptor es el oyente. Si utilizo locutor, es interlocutor, el receptor. En la comunicación escrita, sería el emisor, el autor o escritor, y el receptor sería el lector. Retomando lo que habíamos señalado. Ya. Seguimos con la pregunta 5. Las características psicofísica, abstracta y producto de la acción mente-cerebro corresponde respectivamente a ver. La A. Me dicen que es la A. Es la letra B. Letra B. La B. A ver. Si es psicofísica, es igual a decir concreta. ¿Y se acuerdan cuál era la que es concreta? La lengua del habla. El habla. Era el habla. ¿Ven? Correcto. ¿Qué más? Dice abstracta. Es mental, es psíquica. Esa era la lengua, efectivamente. Y finalmente, cuando era dependiente de nuestra mente y cerebro, como facultad, estamos hablando del lenguaje. Entonces, efectivamente, era la letra B. Comprobemos entonces nuestras respuestas que hemos realizado en forma oral, chicos. Ay, perdón, ya.
Quería. Se me va. Acá. Ya, ahora sí, pueden observar. Entonces, lo que hemos ido señalando como primer ejercicio de aplicación. Continuamos entonces ahora con las funciones del lenguaje, chicos. Todo está claro hasta esta parte. Veamos ahora las funciones del lenguaje. En las funciones del lenguaje vamos a encontrar la relación que se establece entre la forma de expresarnos con el elemento de la comunicación que destaca en ellos. Por ejemplo, la primera función corresponde a la función representativa o referencial. Esta función representativa también la podemos llamar denotativa. Es una función en la que predominan los mensajes objetivos, lógicos. Informa sobre aspectos de la realidad. Esa es su intención, informar. Por eso se relaciona con el referente. Tenemos dos ejemplos. El telescopio James Webb se alista para la búsqueda de otros planetas donde pueda haber vida. O la Luna es el satélite de nuestro planeta. Está informando simplemente, ¿no? Entonces, esta función, repito, recibe el nombre de representativa o denotativa. En la segunda función, la función es apelativa, también llamada conativa. ¿Qué pretende esta función? Pretende que el receptor cumpla, digamos, o ejecute aquello que indica el emisor. Entonces, lo que se busca es persuadir, convencer al receptor sobre justamente lo que quiere realizar justamente el emisor. Entonces, esa es su intención. Cuando decimos, por ejemplo, amigo, escribe correctamente las palabras. Entonces, hay esta orden, este pedido, para que este receptor ejecute esta acción, ¿no? Entonces, se busca llamar la atención del receptor y persuadir. O algunas preguntas que van a buscar esa respuesta inmediata. ¿Han consultado estos diccionarios de indagar, no? Entonces, esta función es apelativa o conativa. La tercera función es la expresiva o emotiva. Esta, por ejemplo, función es aquella que va a recaer en el emisor porque va a transmitir sus emociones, su punto de vista, sus sentimientos. Por lo tanto, puede aparecer exclamaciones en estos enunciados, como por ejemplo, ¿cuánto me alegra tu visita? Me agradó la canción entonada por Sofía, ¿no? Entonces, tengo, por ejemplo, la intención de mostrar mi agrado, desagrado, mis sentimientos a través de esta función del lenguaje. La siguiente función es la función fática o de contacto. Esta función pretende mantener, garantizar, constatar la comunicación, que no se pierda este hilo comunicativo. Por esa razón recae en el canal. Por ejemplo, ¿me entendieron lo que expliqué? Es muy importante. Entonces, quiero saber si está manteniéndose esta comunicación a través de esta indagación. O cuando decimos, ¿te gusta la natación? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pretendo? Que se mantenga justamente esta comunicación. Constatar el funcionamiento y continuidad de la comunicación. O cuando, por ejemplo, estamos hablando por teléfono y decimos, ¿no? De repente ya la persona con la que estamos conversando se está durmiendo. Y digo, aló, aló, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Entonces, ¿qué pretendo? Garantizar que se siga dando la comunicación. Esa es la función fática o de contacto. La siguiente función es la función poética o estética. Esta función poética o estética recae en el mensaje. ¿Por qué? Porque aparecen básicamente en aquellos
textos literarios donde recurren a los recursos estilísticos, como la metáfora, ¿no? Que es uno de ellos. Cuando utilizo, por ejemplo, estos recursos, estos juegos de palabras que se pueden dar incluso a través de las rimas, ¿no? En el caso de los versos en un poema, pues lo utilizan para embellecer la palabra. Por eso que es una función considerada estética por la forma que vamos a observar en estos textos literarios. Tenemos ahí un ejemplo. Las nubes, cual copos de algodón esponjosos, flotan en el azul del firmamento. Entonces, vemos la intención de esta expresión es resaltar a través de estos recursos estilísticos, pues, una expresión diferente a lo usual. Son versos de Bécquer, ¿no? Y la última función es la llamada metalingüística o de glosa. Esta es una función que recae en el código, es decir, es una función que describe a la lengua como sistema, desde diferentes componentes, sintáctico, morfológico, fonológico. Entonces, por ejemplo, si me dicen el núcleo de la frase verbal es el verbo, perdón, el verbo comprar es transitivo, estoy dando afirmaciones, por ejemplo, relacionadas a algún aspecto gramatical. Entonces puede ser el sintáctico, donde estamos viendo cuál es la función que cumple esta frase, este verbo, ¿no? En una frase verbal. Actúa como núcleo. ¿O qué clase de verbo es la palabra comprar, ¿no? Entonces son aspectos propios de la descripción de la lengua, ¿no? Desde algún componente que hay. Entonces, estos son las seis funciones. Repetimos rápidamente. La representativa describe de manera objetiva alguna información. La apelativa se permite persuadir o convencer al receptor a través de las órdenes o indagaciones. La expresiva simplemente señala o expresa sus sentimientos o puntos de vista. Lo hace el emisor. La fática o de contacto se pretende mantener la comunicación y por lo tanto se relaciona con el canal. La poética o estética aparece en los textos literarios que permiten embellecer la palabra a través de los recursos o figuras literarias que ustedes conocen y por lo tanto recae en el mensaje. Y finalmente la metalingüística, que es aquella donde vamos a observar la descripción que se da de nuestra lengua, ¿no? A través de diversa información que conlleve al estudio de estos componentes de la gramática. Una vez que ya tenemos entonces estas funciones, tenemos un ejercicio de aplicación. Lo vamos a hacer rápidamente juntos. Tenemos, por ejemplo, que señala las funciones del lenguaje en los 4 enunciados. Si me dicen, el fonema es la unidad, es la mínima unidad abstracta y distintiva de la lengua, estoy entonces dando una definición Código. que corresponde a la lengua. Lingüística. Es metalingüística, correcto. Muy bien. Letra B. Señor, muestre su certificado de vacunación contra el COVID-19. Apelativa. Correcto, apelativa. Hay una orden. Letra C. ¿Cómo has podido soportar esta penosa enfermedad? Expresiva. Expresiva. algo así. Correcto, expresiva o emotiva, ¿no? Muy bien. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Poética. Estética. Así es, poética, ¿no? Estética. Seguramente han reconocido este verso de Pablo Neruda, ¿no? Muy bien. Número 2. Seleccione la opción en la que el lenguaje cumple predominantemente la función representativa, es decir, que sea denotativa y que simplemente muestre mensajes objetivos o lógicos, sin involucrar los sentimientos en lo absoluto. Ok.
La letra D. La D. Letra D. Correcto. El cocodrilo, la tortuga y el caimán son animales reptiles. Correcto. Está describiendo de manera objetiva. Número 3. En el enunciado. Me ha impresionado este espectáculo artístico. ¿Qué elemento destaca? Referente. Emisor. Referente. ¿Es denotativo e información o estás dando tu punto de vista? El punto de vista. Emisor. Emisor. Entonces recae en el Emisor. en el emisor. Cuando tú das tu punto de vista o expresas tus intenciones, es el emisor. Número 4. ¿Qué función de la lengua predomina en el enunciado? Las palabras humildad y modestia constituyen sinónimos de la lengua española. Metalingüística. 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 ¿Por qué? Porque estamos ante ese componente semántico de una lengua. Era la letra D. Muy bien, comprobamos entonces la letra D. Muy bien, ahora vamos a la última parte que vamos a ver corresponde entonces a la variación lingüística y al estudio de las lenguas. Estos cuadros también lo tienen ustedes en su material y recordemos lo siguiente, que las lenguas presentan dialectos. Los dialectos son variedades, tanto social o geográfica, de una lengua. Se evidencian los niveles sintáctico, morfológico, léxico y fonético, ¿no? Entonces, todas las lenguas tienen estas variaciones, ¿no? Ya sea por los lugares donde se encuentra ubicado o por también estratos sociales de una lengua. ¿Qué es el dialecto estándar? Pues es el denominador común entre todas las variedades de una lengua. Entonces, se va a dar la variedad de una lengua usada en contextos formales. La RAE, que recoge justamente todo lo que corresponde a la lengua española en diferentes lugares, ¿no? En los países de Perú, Colombia, México, España, todo, ¿no? Y de todas esas variedades de la lengua española, pues se unifica y se va a considerar que es adecuado, correcto, el de utilizarla de esta manera. Entonces, si ustedes, por ejemplo, me escuchan que digo, ¿no? Ojalá que hayan más respuestas. ¿Qué me dirían? ¿Es estándar o no estándar? No estándar. Así es, no es estándar, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien existe esta forma de expresarse, que es una de las características que puede haber en el español peruano, haiga, no es adecuado, ¿no? No es lo común entre todas esas variedades. Tengo que decir haya, ¿no? O dijiste mentiras. ¿Me dirían? No ¿Está estándar. bien? No esto estándar. Tampoco es estándar, claro. ¿Cómo tengo que decirlo? Sin la S. Sin la Sin el S, ¿no es cierto? sin el CCO. Dijiste. ¿Y cuántas veces lo hemos escuchado, no es cierto? Entonces, lo estándar es cuando es común entre todas las variedades y me permite utilizarlo de manera formal, adecuado, correcto. Luego tenemos al idioma. El idioma es la lengua oficial de una nación, la cual va a ser elegida por aspectos extralingüísticos. De repente esa nación ha decidido que tal lengua los represente porque conviene económicamente o de manera cultural o social, ¿no? Ha habido influencia, entonces se decide. En el caso del Perú, en el artículo 48 de nuestra Constitución, se afirma que son idiomas oficiales el castellano o español, ¿no? Y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes, según la ley. Entonces, quiere decir que no solamente es el castellano, ¿no? Como idioma, es uno de los que está presente en todo el territorio, sí, pero es uno de ellos, ¿no? Y también en otras zonas pueden ser otras lenguas. Entonces, el idioma es la lengua oficial de una nación. Justamente esto nos lleva a saber que en nuestra realidad
lingüística del Perú tiene algunas características interesantes. Como país, somos un país multilingüe, pluricultural. Quiere decir que existen muchas lenguas en nuestro territorio y también ha habido muchas culturas que ustedes y yo hemos ido estudiando, ¿no? Conociendo todo lo maravilloso que ha sido, pues, cada una de esas etapas, ¿no? Entonces, como país, coexisten muchas lenguas y culturas, en la actualidad también. Como hablantes, nos distinguimos por ser monolingües, quiere decir que tenemos dominio de una lengua. Por ejemplo, es el español la que dominamos, pero hay otros que ya han ido aprendiendo otra lengua, por eso hay bilingües. Por ejemplo, el español, el inglés, o el español y el quechua, la aymara, etcétera, ¿no? Y plurilingües porque hay dominio de más lenguas. Actualmente hay más de 20 familias lingüísticas, ¿no? Las cuales han sido agrupadas por aspectos históricos, antropológicos, ¿no? Lingüísticos, efectivamente, y las han agrupado en dos, en lenguas amerindias, que van a ser aquellas lenguas que han estado en nuestro territorio americano antes de la llegada, pues, de los españoles, ¿no? Estas lenguas amerindias son también llamadas lenguas aborígenes, lenguas nativas, ¿no? Vernáculas, se les conoce con esos nombres. Y las lenguas no amerindias van a ser aquellas lenguas que son consideradas lenguas foráneas, lenguas que llegaron durante o después de la conquista, ¿no? Entre ellas va a estar justamente el español. También podemos afirmar que la región amazónica es la de mayor complejidad lingüística, efectivamente, ¿no? Vamos a ver estos cuadritos donde se encuentran todas estas familias lingüísticas. Entonces, vamos a conocer el primer grupo de lenguas amerindias. Recuerden que las lenguas amerindias son llamadas también nativas, aborígenes, vernáculas. Se incluyen dentro de este grupo de lenguas amerindias a las lenguas andinas o lenguas de la sierra y lenguas amazónicas o lenguas de la selva. En este primer grupo de lenguas andinas se encuentra una familia lingüística que es la familia quechua. El quechua es una de las lenguas más importantes, ¿no? Y habladas en todos, digamos, los departamentos del Perú. En un inicio, pues, no había quechua hablantes en Tumbes, en Piura, en La Libertad y en Tacna, pero que en la actualidad, pues, se ha extendido en todos. Ahora, fuera del Perú, también se habla en el quechua, ¿no? Entonces, el quechua, por ejemplo, fuera del Perú, fuera del territorio peruano, puede reconocer que hay hablantes en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Argentina, acá lo estoy anotando, en Bolivia y Chile. Entonces, se habla el quechua en estos, por ejemplo, lugares, ¿no? Estos países. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Que es la que presenta mayor distribución geográfica en el Perú, efectivamente. Está conformada por las lenguas quechuas que son habladas en países de América del Sur. Ahí les he escrito en el chat qué países son. Según el INEI, en el año 1994 había 3.199.474 quechua hablantes, ¿no? Imagínense. De todas las variedades que hay en el quechua, está el quechua norteño, sureño, central, costeño central y amazónico. Ustedes recuerden este quechua que estoy resaltando, el quechua sureño, que es el que más hablantes presenta, el más difundido, es el quechua de Ayacucho, de Cusco, ¿sí? De todas estas variedades, pues el sureño es el más difundido. Es una lengua muy importante en la actualidad. Una vez que ya sabemos
la primera familia lingüística que se encuentra dentro del grupo de lenguas andinas, también encontramos a la familia Aru. La familia lingüística Aru incluye dos lenguas, el aymara y la lengua cauqui, también llamada jacaru. La lengua aymara es una lengua que antiguamente era la más importante porque era la lengua de los incas, pero que luego adoptaron ellos el quechua por aspectos comerciales. Actualmente el aymara está focalizado únicamente en estos departamentos, en Puno, en Moquegua y en Tacna. Y fuera del Perú también hay hablantes del aymara en Bolivia y en Chile, ¿no? En el caso de la lengua cauqui, es una lengua hablada en los distritos de la provincia de Yauyos, Lima, ¿no? Entonces, actualmente hay pocos, por ejemplo, hablantes. El quechua era la que utilizaban los incas, pero era el aymara la lengua, digamos, nativa, ¿no? De ellos, ¿no? Pero por aspectos, repito, comerciales, lo fueron ¿no? En algunos contextos históricos. A ver, sigamos entonces. En el caso de las lenguas amazónicas, habíamos visto que era la que tenía mayor complejidad. Esta complejidad, por ejemplo, se manifiesta en las 17 familias lingüísticas que hay. Cada familia lingüística puede incluir a una o a varias lenguas. Por ejemplo, los cuadros sí los tienen ustedes en su material, no se preocupen, pero para que ustedes recuerden y discriminen, por ejemplo, cuando les pregunten cuál es una lengua andina y amazónica, primero recuerden las andinas, donde van a señalar el quechua, la aymara y el cauqui. Y quiere decir que el resto no corresponde a este grupo. Entonces, de esa manera lo van a recordar pronto. El aguaruna y el achánica son algunas de las lenguas más habladas, ¿no? Vamos a reconocer, por ejemplo, el aguaruna, el achánica está aquí, en la familia arahuaca, y el aguaruna se encuentra en la familia jíbaro, ¿no? Aquí está. Entonces, son una de las lenguas más habladas. Hay algunas que están en proceso de extinción, ¿no? Es decir, están por desaparecer, ya que sus hablantes también dejaron de utilizar esta lengua o simplemente por la edad avanzada, pues han ido muriendo. Entonces, una de ellas es en la familia munichi, que se encuentra la lengua munichi, que está en proceso de extinción, ¿no? Muy bien. Sigamos, chicos. Ya tienen entonces esta primer grupo de familias lingüísticas y estas otras. Otra de las lenguas que es conocida, que hay una comunidad en Lima, que son los chipivos, ¿no? Cantagallo es una de las comunidades que se encuentran aquí, ¿no? Y pertenece a la familia Pano. Recuerden algunos de estos nombres que son conocidos. Muy bien, entonces ya tenemos a las dos lenguas, las andinas, que incluye a dos familias lingüísticas, quechua y aru. Quechua con 5 variedades, siendo el quechua sureño el más importante, y en las lenguas, en la familia lingüística aru, a la lengua aymara, que solamente la van a hablar en Puno, Moquegua y Tacna, y fuera de Perú, en Bolivia y en Chile. Y la lengua cauqui, con pocos hablantes, se hablaba de casi 800 hablantes, que estarían pues en Lima, en una provincia llamada Yauyos. En las lenguas andinas, quechua, aymara y cauqui. Tenemos a las lenguas no amerindias, que eran aquellas lenguas que llegaron entonces después, son llamadas también lenguas extranjeras o foráneas, ingresaron en la tercera década del siglo XVI y entre ellas se encuentra el español, ¿no?
Además del español, pues el chino, el japonés, el portugués, el inglés y otras lenguas más que actualmente se encuentran, pues, en nuestro territorio. ¿Cuáles son las regiones donde se hablan los dialectos de la lengua española? Ustedes, por ejemplo, pueden reconocer todos estos lugares, ubicaciones o regiones, ¿no?, que hay en América, ¿no? Los países que ustedes mencionan, por ejemplo, México, Colombia, inmediatamente sabemos que hay hablantes del español. Pero en Europa, África y Asia quizás no sabían que también había hablantes de la lengua española en Filipinas, en Turquía, en Israel, o en Guinea Ecuatorial, o en Grecia, en Rumania, en Islas Canarias. Entonces sugiero siempre recordar todos estos, ¿no?, para que ustedes puedan saber que allí se habla la lengua española. ¿Ok? Muy bien. Después vamos a observar que el español, ustedes conocen que el español surge, ¿no?, del latín básicamente vulgar. El latín era una lengua hablada por los romanos. Existía un latín culto que era el latín literario, el latín eruditus, ¿no?, el latín urbanus, y que era utilizado por los escritores, los filósofos y gobernantes del Imperio Romano. Y el latín vulgar, que era aquel latín del pueblo, aquel latín que hablaban los comerciantes, los artesanos, pero también los soldados. Era el hablado por los súbditos del Imperio Romano. Se le conoce como sermos rusticus o sermus también, por ejemplo, vulgaris, ¿no? Este es el latín vulgar que llega a la península ibérica, donde va a hallar a las lenguas prerromanas o prelatinas. ¿Cuáles son estas lenguas prerromanas o prelatinas? Celta, tartesio, vasco, íbero, griego, púnico, fenicio. Entonces, cuando el latín vulgar llega a esta zona, va a desplazar a estas lenguas prelatinas y va a imponer un nuevo grupo de lenguas. Surge de esta forma las llamadas lenguas romances o neolatinas. ¿Cuáles son estas lenguas romances o neolatinas? Aquí están. Estas lenguas romances o nuevas latinas, neolatinas, estaría el español. Por eso que el español surge del latín vulgar, al igual que el francés, el portugués, el catalán, el italiano, el rumano, el provenzal, sardo y el reto románico. Entonces, cuando llega el latín vulgar y desplaza las lenguas prelatinas, ¿no?, que ya hemos visto cuáles serán, se impone y va a, pues, surgir las lenguas o familias romances, entre ellas el español. En ese proceso del latín al castellano, obviamente se van a dar algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de la F cambia por la H en el español. Luego hay, por ejemplo, dictongación de una vocal en el latín, como ventu, cambia un dictongo en el español, viento, ¿no? O bonu en latín cambia bueno. También al revés, si el latín tenía dictongo, tauro, se convierte en monoctongación en el español, toro, ¿no? Tauro, toro. Entonces son procesos que se van a dar del latín al español. También los grupos iniciales, PL, CL, FL, cambian por una L, ¿no? Por eso es pluvia, decimos lluvia, ¿no? Por ejemplo. Y la CT, el grupo consonántico CT de latín, cambió una Ch. Entonces, nocte, por ejemplo, es noche, ¿no? Entonces, son algunos cambios. En el español tenemos influencia de préstamos lingüísticos, ¿no? Préstamos léxicos, perdón, que vamos a encontrar que derivan del latín, en el caso de los latinismos, del árabe, de los arabismos, de la lengua de los visigodos, germanismos, y de americano, de las lenguas de América, como el quechua, también el nahual, el guaraní y otras, serían los americanismos.
Aquí hay un grupo de palabras que les pueden ser como ustedes pueden recordar estos nombres. También hay galicismos. Los galicismos provienen del francés, del francés, ¿no? Los anglicismos del inglés, del portugués, ¿no? Entonces son llamados préstamos lingüísticos porque son vocablos que se han adherido al español, que han derivado de estas lenguas. ¿Sí? Entonces ya tienen ustedes ahí un grupo de ellas para que recordar. Hay algunas variedades del español o características del español en el Perú. Ya lo habíamos visto, si ya nos quedan 5 minutos me dice. A ver, habíamos visto de que, por ejemplo, el dialecto estándar nos permitía corregir, ¿no? Adecuar algunos vocablos, ¿no? Por ejemplo, escuchamos cuando dicen fideos, en lugar de decir fideos, dicen fidius, ¿no? Entonces hay una confusión vocálica de la E, I o U. Es una característica del español, ¿no? Entonces, si dicen fideos, fidius no es estándar, ¿no? Obviamente. También hay pérdida de la D cuando está entre vocales, como pescado, y decimos pescado o abogado. O al final de la palabra, en lugar de decir ciudad, decimos ciudad, ¿no? A ese seo, todo lo pronunciamos igual, la Z, la C, la S, el yeísmo, la E y la Y, y también hay abundancia de diminutivos y aumentativos. Es una característica, ¿no? Chiquillo, grandulón, que muchas veces empleamos. Uso de artículo más nombre propio. Entonces, anteponemos el artículo un nombre propio, lo cual tampoco es estándar, ¿no? Cuando decimos el Pedro, la María, el Juan, no es adecuado anteponer al nombre propio. O confusión al usar el pronombre, ¿no? Cuando reemplazamos al objeto directo, indirecto. Entonces se da el leísmo, loísmo, laísmo. Si yo digo le vi llegar, no es correcto. Tengo que decir la vi llegar o lo vi llegar, pero no le vi. También hay redundancia de los posesivos. Cuando digo su hermana de Javier, tengo que decir la hermana de Javier, no su. O cuando flexionamos a los adverbios, decimos ahorita, ahoritita, y no es correcto, es decir, tenemos que decir ahora. Entonces, esas son algunas características del español en el Perú. Nos quedan 3 minutos aún. Este es un último ejercicio de aplicación antes de mostrarle las preguntas seleccionadas. Quiero que primero lo observen de esta forma, vacía. Ahorita, Jeffrey, un momentito, mi vida. Ahorita retrocedo. Y luego que ustedes practiquen, pueden ver el solucionario. Podemos distinguir la lengua romance, el italiano como respuesta y la lengua prelatina era la lengua celta. En las lenguas amerindias, una andina me pedían y otra amazónica. Recuerden las andinas, por ahí alguna me preguntaba, le decía que entre las andinas voy a incluir a la lengua quechua, aymara, cauqui. No se olviden, y ya puedo distinguir a las demás que son las amazónicas. La respuesta a la letra D. Dentro del grupo de palabras destacadas están, pues, ropa, que era un germanismo, alpaca, que es un americanismo, y almacén, un arabismo. Pueden agregarlo al banco de palabras que tienen ustedes anteriormente. Lo mismo, tenemos 3 palabras arabismos, provienen del árabe, alcoba, barrio y jinete. Muy bien. Entonces, ya saben, primero vacío y luego practican con este solucionario. La diapositiva 24 era esta, Jeffrey. Y nos queda un minuto para presentar entonces ahora las preguntas. Siempre en esta primera semana nos va a faltar un poquito de tiempo. Pero lo importante es haber asimilado el marco teórico. La pregunta seleccionada, ustedes tienen 10 preguntas en su separata, era la pregunta 4. En la pregunta 4 era la relación que se establecía entre las funciones del lenguaje. La respuesta era la letra D. Revisen, por favor, bien cómo se relaciona una con la otra. Otra pregunta seleccionada era la pregunta 5.
que es donde se pedía cuál de estos enunciados corresponde al dialecto estándar. Y la respuesta era la letra B. Fíjense bien, el hermano de Ricardo condujo bien el automóvil. Condujo está correctamente flexionado el verbo y el error en la A es que faltaba la preposición de. Están convencidos de esto. Quiere decir que hay un complemento del adjetivo. En cambio, en la letra C, más bien hay que omitir la preposición de y debemos decir, ella sabe que participaste. Y la última, este verbo mal flexionado, ganaste. ¿No? Pregunta 8, otra seleccionada, era la respuesta, la pregunta, la letra B, rumano y bajo. Y finalmente, chicos, la pregunta 9, nuevos vocablos, también para que ustedes agreguen, la respuesta estaba en la letra C. En la letra C. Bien, chicos, con esto hemos concluido confiando en que todos hayan aprendido un poco más el día de hoy y nos veríamos la próxima clase, próximo Profesora, viernes. Dime. ¿me podría dictar, por favor, la respuesta de las 6 y las 7? Disculpe la interrupción. Ya, te lo escribo luego en el chat, hijita, porque ya van a entrar a su receso. Pero recuerden, ustedes pueden ir al multichat. Primero resuélvanlo y ahí también conversar con los maestros que están justamente para atenderlos. Ahora, me dicen la pregunta 6 y la pregunta 7. Ya, ahora te lo escribo entonces. Un beso, un abrazo. Cuídense mucho, chicos.